El agua subterránea es el resultado del proceso de infiltración en el suelo, donde las plantas, a través de sus raíces, la toman y se produce luego la evaporación en las hojas, retornando de esta manera a la atmósfera. Se conoce a esta zona del suelo como zona no saturada, insaturada o zona badosa. El agua capilar es la fracción del agua que ocupa los microporos en el suelo. Se mantiene en el suelo gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial del agua. Esta fracción del agua es utilizable por las plantas. Es la reserva hídrica del suelo. El agua gravitacional es la fracción del agua que ocupa los macroporos del suelo, saturándolos o no. Esta fracción del agua en el suelo se mueve impulsada por la fuerza de la gravedad, la que tiende a desplazarla hacia abajo. El agua higroscópica o molecular es la fracción del agua absorbida directamente de la humedad del aire. Esta se dispone sobre las partículas del terreno en una capa delgada y se adhiere a las mismas por adhesión superficial. Parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos, los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos periodos de tiempo. Se lo conoce como zona saturada. A lo largo del tiempo esta agua continúa moviéndose e irá de esta forma incorporando sales. En algunos casos el tenor salino es de tal magnitud que imposibilita su uso. El agua se infiltra en determinados sectores, conocidos como de recarga hacia los acuíferos o zonas saturadas. En la misma, los espacios intersticiales se encuentran completos de agua. A esto se lo denomina agua subterránea y su techo, más próximo a la superficie, se lo conoce como napa o acuífero freático. De esta forma decimos que un acuífero es una capa geológica saturada de agua, lo suficientemente permeable para permitir el flujo a través de ella. Durante mucho tiempo se pensó que las aguas subterráneas podían limpiar los contaminantes liberados en la subsuperficie. Sin embargo, un amplio rango de sustancias tóxicas, incluyendo metales pesados, compuestos orgánicos sintéticos, empleados, por ejemplo, en la agricultura, y microorganismos patógenos, se han detectado en concentraciones potencialmente tóxicas en los acuíferos subterráneos. Los contaminantes de las aguas subterráneas se originan en una amplia variedad de fuentes, naturales y de origen antropogénico, dentro de las cuales se pueden mencionar fosas sépticas destinados a recibir aguas residuales, cloacales e industriales, tanques enterrados destinados al almacenamiento de combustibles, actividades de la agricultura con agregado de fertilizantes y herbicidas, actividades industriales generadoras de sitios contaminados, extracción de petróleo y minería, por dar algunos ejemplos. Por otra parte, existen otros contaminantes de aguas subterráneas de origen natural, como por ejemplo el arsénico. Se estima que la población argentina que habita en áreas con elevadas concentraciones de arsénico es de 2,5 millones de habitantes, resultando las poblaciones más afectadas las que tienen menos recursos y no disponen de los servicios centralizados de agua potable. El hidroarsenicismo crónico regional endémico, ACRE, es la enfermedad producida por el consumo de arsénico a través del agua y los alimentos. Las elevadas concentraciones de arsénico en el agua se presentan en una amplia región del norte y centro de la Argentina. Los nitratos y nitritos son los más frecuentes contaminantes de aguas subterráneas en áreas rurales. Deben ser controlados en el agua potable, principalmente porque los niveles excesivos pueden provocar metahemoglobinemia o la denominada enfermedad de los bebés azules. Uno de los principales acuíferos en el planeta es el denominado acuífero Guaraní. Se estima que tiene una reserva entre 40.000 y 50.000 kilómetros cúbicos, volumen suficiente para abastecer a la población mundial actual, que supera los 6.000 millones de habitantes.
Ocupa el subsuelo de la cuenca del Río de la Plata en una extensión aproximada de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Otro acuífero de importancia en nuestro país es el Puelche. Tiene una profundidad media entre 38 y 72 metros y un volumen probable de 40 kilómetros cúbicos, cubriendo parte de la provincia de Buenos Aires. Podría mantener a una población estimada de casi 30 millones de habitantes utilizándolo en forma racional. Ocupa así una franja de unos 180 kilómetros de ancho, casi coincidente con la superficie de la Pampa ondulada, y se extiende desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, a la zona sur de La Plata. Es la principal fuente de abastecimiento de agua potable subterránea en el área metropolitana de Buenos Aires. Lamentablemente, en las áreas de mayor densidad poblacional, muestra signos de contaminación con nitratos y metales pesados.